La realidad que percibimos es solo una versión de infinitas posibles, determinada por el estado de nuestra conciencia. Jacobo Greenberg. Antes de que salgas del video, quiero dejar algo claro. No estoy aquí para convencerte de nada que ya hayas decidido creer imposible. Estoy aquí para mostrarte, y quizá incluso probarte, que lo imposible es más real de lo que imaginas. En este video descubrirás los hallazgos más ocultos del neurocientífico mexicano Jacobo Greenberg, revelaciones que conectan tu mente con el tejido mismo del universo. Descubrirás por qué la realidad no es algo que vives, sino algo que creas, que proyectas, que modulas segundo a segundo sin darte cuenta. Te contaré sobre un experimento que prueba la conexión entre cerebros humanos, una especie de telepatía documentada, y sobre la mujer que abría cuerpos con las manos para curar, sin bisturí, sin sangre y sin dejar cicatriz. Jacobo fue testigo, lo escribió, lo vivió y desapareció misteriosamente tras revelarlo. Prepárate para desafiar todo lo que sabes sobre percepción, conciencia, energía y poder interior, porque este no es un video más. Es una grieta en la realidad y estás a punto de cruzarla. Si estás listo para ver lo que no todos están dispuestos a ver, sígueme a través de 8 capítulos que cambiarán tu percepción de la vida que vives y de cómo ves el mundo que te rodea. Empecemos. Capítulo 1. ¿Y si tú creas lo que llamas realidad? ¿Alguna vez has sentido que la vida parece responder directamente a lo que piensas, a lo que sientes? Como si el mundo allá afuera supiera exactamente lo que llevas dentro. Un pensamiento, una emoción profunda, y de pronto sucede algo que parece tener conexión directa con eso que viviste en tu mente. ¿Y si no fuera coincidencia? ¿Y si lo que tú llamas realidad no es un escenario fijo, externo, independiente, sino una construcción moldeada por ti desde adentro a cada instante? Esta fue la pregunta que impulsó toda la obra de Jacobo Greenberg, y no es cualquier pregunta. Es una pregunta peligrosa, porque si la respuesta es sí, entonces todo cambia. Entonces eres tú quien ha creado lo que ahora mismo estás viviendo. Entonces no eres una víctima, eres el origen, el arquitecto, el emisor y el receptor, el soñador y el sueño. Jacobo Greenberg no fue un simple científico, fue un explorador de lo invisible, un neurofisiólogo mexicano que en vez de quedarse en los pasillos fríos de los laboratorios, decidió mirar hacia el abismo de la conciencia. Se preguntó qué hay detrás del acto de percibir, de pensar, de sentir. ¿Qué es lo que transforma la electricidad cerebral en paisajes, en personas, en experiencias? ¿Qué es lo que hace que un mundo entero se despliegue frente a nuestros ojos como si fuera real? La mayoría ni siquiera se plantea eso. Simplemente vive, consume, repite, sufre, sin cuestionar. Pero Jacobo sí lo hizo. Y lo que encontró fue tan poderoso, tan profundo, que hasta hoy sus descubrimientos siguen siendo ignorados, temidos o silenciados. Porque si tú creas lo que llamas realidad, entonces cada problema, cada carencia, cada enfermedad tiene un origen mucho más profundo que lo externo. Y eso incomoda. Es más fácil culpar a los políticos, a la economía, a la suerte o al karma. Pero asumir que tú eres el campo creador, eso exige valentía. Por eso este video no es para cualquiera. Es para ti, que estás dispuesto a ver más allá, a abrir los ojos de la conciencia, a volver a mirar el mundo sabiendo que no es un escenario ajeno, sino un espejo vivo de tu energía. Imagina por un momento que estás en una sala de cine. Observas la película proyectada en la pantalla. Ves paisajes, personas, emociones. Pero tú sabes que todo eso proviene del proyector que está detrás. La pantalla no genera las imágenes, solo las refleja. Ahora imagina que ese proyector es tu mente y la pantalla es el mundo que te rodea. Jacobo Greenberg lo expresó así. La realidad no está allá afuera. La realidad es una proyección del campo sintérgico activado por tu conciencia. No estás viendo el mundo. Estás viendo tu interpretación del mundo. No estás escuchando la verdad. Estás escuchando tu versión de la verdad. Todo lo que percibes es una construcción, una sinfonía energética sintonizada por ti. Y esta idea no es poesía, es ciencia, es neurofisiología, es física cuántica y también
es misticismo ancestral. Porque desde los yogis del Himalaya hasta los chamanes mexicanos, todos decían lo mismo con otras palabras. Lo que eres por dentro es lo que ves por fuera. Jacobo propuso que existe una red invisible, un entramado de energía que contiene toda la información del universo. A esta red la llamó Lattice. Tú no ves esta red, pero está ahí, vibrando, palpitando, esperando ser decodificada. Y tu cerebro, tu mente, tu estado emocional, son el filtro que transforma esa energía pura en lo que tú percibes como realidad. Entonces, ¿qué pasaría si cambiaras tu vibración? ¿Qué pasaría si dejaras de sintonizar la frecuencia del miedo, del conflicto, de la escasez, y comenzaras a sintonizar la del amor, la gratitud, la paz interior? ¿Cambiaría tu realidad? ¿Cambiarían las personas a tu alrededor? ¿Cambiarían tus oportunidades, tu salud, tu abundancia? Jacobo decía que sí, y lo decía con evidencia, con experimentos, con pruebas, no como una teoría bonita, sino como una verdad que transforma. Y aquí viene la parte más poderosa. Si tú has creado la realidad que ahora vives, entonces también puedes crear una nueva. No importa qué tan difícil parezca, no importa cuántas veces hayas fracasado, no importa cuánto dolor hayas acumulado, si tú la creaste, tú puedes modificarla, porque tú no eres una víctima del mundo, tú eres el mundo, tú eres el campo, tú eres la frecuencia que da forma a todo lo que percibes. Este no es solo un mensaje esperanzador, es una llamada de despertar, porque ya no puedes seguir ignorando tu poder, ya no puedes seguir diciendo no puedo, no sé, no depende de mí, porque sí puedes, porque sí sabes, porque sí depende de ti, y este es solo el comienzo. Y antes de seguir, te felicito por continuar aquí. Eso es señal de que eres alguien que se cuestiona el mundo que le rodea y la simple explicación de por qué suceden las cosas. Y por eso voy a pedirte algo muy simple, pero muy importante. Primero, suscríbete al canal. Así sabrás cuándo publiquemos el próximo video. Uno que, tal vez, llegue justo en el momento en que más lo necesites. Pero lo más importante no es eso. Lo que realmente quiero es escucharte. Quiero que uses los comentarios como un espacio vivo. Cuéntanos lo que has vivido, lo que has sentido, lo que has sospechado en silencio y que este video despertó. O incluso, cuestiona todo lo que dijimos aquí, porque este canal no es para imponer una verdad, es para explorarla contigo. Será un honor leerte y responderte. Capítulo 2. Lo que Greenberg descubrió y nadie quiso escuchar. Jacobo Greenberg no era un charlatán, no era un iluminado de feria ni un gurú moderno de redes sociales. Era un científico de verdad, doctor en neurofisiología, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, fundador del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, autor de más de 50 libros, un hombre de laboratorio, de experimentos, de método, pero también un buscador incansable, alguien que se atrevió a cruzar el umbral, que tuvo el coraje de mirar donde otros miraban con miedo o con desprecio. Y fue precisamente eso lo que incomodó al sistema. Porque lo que descubrió podía poner en jaque a toda nuestra idea de ciencia, de realidad, de educación, de espiritualidad. Por eso, muchos prefirieron no escuchar, fingir que no había dicho nada, silenciarlo y finalmente hacerlo desaparecer. Greenberg desapareció el 8 de diciembre de 1994, como si se lo hubiera tragado el mismo campo que estudiaba. Sin rastro, sin explicación, sin lógica aparente. Las teorías son muchas, que fue abducido, que lo silenciaron, que logró disolver su identidad en la conciencia pura. Pero lo que importa aquí no es cómo desapareció, lo que importa es por qué desapareció. Y la respuesta está en lo que descubrió. Su trabajo más revolucionario fue la formulación de la teoría sintérgica, una propuesta audaz, compleja y profundamente transformadora. Según esta teoría, la realidad que percibimos no es objetiva ni estática. Es una construcción activa, un producto de la interacción entre la conciencia humana y un campo energético estructurado que él llamó Lattice. Este campo, invisible a los sentidos ordinarios, contiene toda la información del universo. Todo, desde una hoja cayendo de un árbol hasta el movimiento de las galaxias, desde una palabra pronunciada
hasta un pensamiento no expresado. La latice está en todo y conecta todo. Pero aquí viene lo más inquietante. Tu cerebro no percibe la realidad como es. La crea, la filtra, la decodifica, como un proyector que transforma una película invisible en imágenes vivas. Eso significa que lo que ves, lo que oyes, lo que tocas, lo que vives, es solo una versión posible de la infinitud que te rodea. Una versión moldeada por tu historia, tus emociones, tus creencias, tus traumas, tus deseos. Tú no vives en el mundo, vives en tu interpretación del mundo, y eso, aunque parece simple, lo cambia todo. Porque si puedes interpretar de una manera diferente, puedes vivir una realidad diferente. Si puedes cambiar tu patrón de percepción, puedes alterar la película proyectada, no como una fantasía, no como una ilusión ingenua, sino como un proceso fisiológico real, medible, reproducible. La realidad es un proceso sinérgico entre lo que eres y lo que percibes. Por eso Greenberg usó la palabra sintérgica, una mezcla de síntesis y energía. Porque no hay separación entre lo que piensas, lo que sientes y lo que experimentas. Todo está unido. Y lo más provocador es que esto no lo dijo basándose en filosofía oriental o poesía mística, aunque respetaba ambas. Lo dijo porque lo midió, lo experimentó, lo documentó. En sus laboratorios, Greenberg diseñó estudios para demostrar cómo el cerebro humano podía conectarse con otros cerebros, cómo podían sincronizarse más allá del lenguaje, más allá de los sentidos, más allá del tiempo y del espacio, como si compartieran una misma conciencia, una misma red. Este tipo de afirmaciones para la ciencia tradicional son peligrosas porque escapan del control, porque no se pueden encerrar en una fórmula matemática sencilla, porque abren la puerta a lo desconocido, y eso da miedo. Por eso fue más cómodo para muchos científicos despreciar a Greenberg, tacharlo de loco, de soñador, de místico perdido. Y sin embargo, él tenía razón. Hoy, décadas después, muchas de sus ideas están siendo confirmadas por la neurociencia moderna, por la física cuántica, por la epigenética, por la teoría del entrelazamiento cuántico. Cada día, más y más estudios prueban que la mente y la materia no están separadas, que la conciencia afecta la realidad, que el observador modifica lo observado, y mientras el mundo avanza tímidamente hacia lo que Greenberg ya había dicho hace años, muchos siguen sin querer escuchar. Porque aceptar su mensaje requiere coraje, requiere dejar de culpar, requiere mirar hacia adentro, requiere hacerse responsable y, sobre todo, requiere despertar. Porque si lo que vives es una construcción de tu conciencia, entonces, ¿qué tipo de realidad estás construyendo hoy? ¿Qué pensamientos estás proyectando en la pantalla de tu vida? ¿Qué emociones estás sembrando en la látice que todo lo une? ¿Y qué estarías dispuesto a cambiar si supieras que todo eso depende de ti? Jacobo Greenberg no nos dejó un dogma, nos dejó una posibilidad. La posibilidad de que somos infinitamente más poderosos de lo que jamás nos dijeron. La posibilidad de que el milagro no está en lo sobrenatural, sino en lo profundamente humano, en la conciencia, en su capacidad de crear, de unir, de transformar, de amar. Y eso es algo que ya no puedes ignorar. Capítulo 3. Pachita, la mujer que abría cuerpos con las manos. Pachita no era doctora, ni estudió medicina, ni pasó por universidades. Era una mujer humilde, de origen sencillo, madre de familia, nacida en los barrios populares de México. No tenía títulos, ni fama, ni poder, pero tenía algo que desafiaba toda lógica. Un don, un poder que no podía explicarse con palabras. Cuando entraba en trance, algo en ella cambiaba. Sus manos se volvían instrumentos de lo imposible. Quienes la conocieron decían que era como si una fuerza invisible tomara su cuerpo y obrara a través de ella. Y lo que hacía, nadie podía entenderlo, pero todos sabían que era real. Jacobo Greenberg llegó a Pachita con la mente abierta, pero con el escepticismo propio de un científico. No iba en busca de milagros, sino de datos, de observación, de testimonio directo. Lo que no imaginaba era que en cuestión de minutos su mundo racional se desmoronaría frente a sus propios ojos. Lo que presenció en esas sesiones con Pachita
No podía explicarse con ninguna teoría neurológica. Era un salto hacia lo desconocido, un encuentro con lo imposible. Pachita era una curandera mexicana, pero no una más. Era, según Greenberg, la más poderosa chamana con la que jamás trabajó. Una mujer pequeña, de mirada intensa, que hablaba poco y actuaba con una autoridad misteriosa. Sus manos, aparentemente normales, eran capaces de lo que la medicina moderna considera alucinación. Abría cuerpos humanos sin bisturí, extraía órganos dañados y colocaba órganos nuevos, sin anestesia, sin hemorragia, sin sutura. Jacobo fue testigo de todo, no solo una vez. Durante semanas asistió a las sesiones, llevó su cuaderno, grabó, observó, y cada vez que Pachita pedía que alguien se recostara en la camilla, el aire cambiaba. La sala se llenaba de una energía espesa, eléctrica. La chamana cerraba los ojos, murmuraba palabras incomprensibles. Decía que estaba recibiendo a su guía espiritual, el espíritu del emperador Cuauhtémoc, quien, según ella, era quien verdaderamente operaba. Y entonces comenzaba. Pachita colocaba su mano sobre el cuerpo del paciente y, sin usar herramientas, su mano penetraba la piel como si ésta se abriera sola. No había cortes, no había sangre desbordada, solo una abertura misteriosa, y dentro de ella la mujer extraía órganos, tumores, partes dañadas. Jacobo miraba sin entender, tocaba, verificaba. En más de una ocasión, sostenía con sus propias manos el órgano extirpado, caliente, palpitante. Y luego, lo más increíble, Pachita materializaba un nuevo órgano. Literalmente, aparecía en sus manos, lo colocaba dentro del cuerpo y cerraba la piel como si nada hubiera pasado. El paciente despertaba, muchas veces sin dolor. Caminaba, respiraba, se iba. No había sutura, ni cicatriz, ni hospitalización. Solo la certeza de haber presenciado un acto que desafiaba todo entendimiento. Jacobo intentó encontrar explicaciones. Pensó en hipnosis, sugestión colectiva, fraude, pero los órganos estaban ahí, las transformaciones eran visibles, los pacientes sanaban. Y no era solo él quien lo afirmaba. Médicos, psicólogos, enfermeros y testigos de distintos contextos presenciaron lo mismo. Uno de ellos dijo: «Vi a un hombre llegar con un pulmón colapsado, tosiendo sangre. Salió caminando, sin rastros de enfermedad, con la piel limpia, sin cicatriz». En sus escritos, Greenberg afirmó: «Si no hubiera tenido la experiencia directa, nunca habría creído en esto, pero lo viví, lo toqué, y sé que era real». Desde ese momento, algo dentro de él cambió para siempre. Ya no podía separar la conciencia del campo energético. Ya no podía hablar de la realidad como algo externo. Entendió que existía un nivel superior de interacción, donde la materia era moldeada directamente por la mente, o por algo más allá de la mente. Lo más desconcertante para Greenberg era que Pachita no era especial en el sentido tradicional. No se hacía pasar por santa, no cobraba fortunas, no buscaba fama, solo hacía lo que decía que el espíritu de Cuauhtémoc le indicaba. Era una mujer sencilla, pero con un canal abierto a lo inexplicable. Y no fue la única. Jacobo viajó por todo México entrevistando curanderos, brujos, sanadores. Muchos de ellos operaban con prácticas que desafiaban la lógica científica. Algunos eran capaces de diagnosticar a distancia. Otros usaban cristales, rezos, cantos. Otros hablaban con entidades invisibles. Y en muchos casos, los resultados eran evidentes. Personas que mejoraban, que se curaban, que volvían a vivir. Pero fue Pachita quien más profundamente tocó su alma, porque con ella lo imposible era cotidiano. En su presencia, Jacobo entendió que la conciencia puede interactuar directamente con la estructura de la realidad física, que el cuerpo es más que carne, que el espacio es más que vacío, que hay una fuerza, un campo, una inteligencia que cuando se activa puede alterar lo que creemos inamovible. Greenberg intentó describir eso con su teoría sintérgica. Habló de la latice, habló del cerebro como modulador del campo, habló de estados de conciencia expandida, pero en el fondo sabía que la experiencia con Pachita había abierto una grieta en el muro del materialismo científico,
una grieta por donde se filtraba la luz de otro mundo, y tal vez por eso desapareció, porque cuando tocas lo invisible, ya no puedes volver a vivir en lo visible como antes. Capítulo 4. El experimento del potencial transferido. Telepatía real. Imagina que estás en una habitación completamente a oscuras. No hay sonidos, no hay estímulos visuales, no hay contacto físico. Solo estás tú y otra persona, separados, silenciosos, sin ninguna forma aparente de comunicación, pero de pronto sientes algo, como si una presencia invisible atravesara el espacio entre ambos y te tocara desde dentro. No hay palabras, no hay gestos, pero sabes que algo se ha activado, algo profundo, algo real. Eso es exactamente lo que Jacobo Greenberg investigó en uno de sus experimentos más revolucionarios y menos conocidos. Lo llamó el experimento del potencial transferido, y aunque hoy suene como ciencia ficción, fue documentado científicamente, con equipos, con electroencefalogramas, con medidas concretas, que intentaba demostrar que dos mentes humanas pueden conectarse directamente, sin hablar, sin tocarse, sin verse. Que el cerebro de una persona puede influir en el cerebro de otra, incluso a distancia, que la conciencia no está limitada al cráneo, ni al cuerpo, que existe una red invisible que une nuestras mentes como si fueran nodos de una gran red neuronal planetaria. En este experimento, Greenberg y su equipo invitaron a varias parejas de voluntarios. Al principio, se les pedía que se sentaran juntos, en silencio, con los ojos cerrados. Solo eso, permanecer cerca, sin hablar. Durante ese tiempo, algo sutil comenzaba a suceder. Se generaba un lazo invisible, una conexión no verbal, no racional, pero profundamente real. Después de unos minutos, una de las dos personas era llevada a otra habitación, totalmente aislada. No podían verse, no podían escucharse, no podían saber qué estaba haciendo el otro. Entonces, a la persona que permanecía en la primera cámara se le aplicaban estímulos visuales, destellos de luz. Estos estímulos generaban una reacción en su cerebro que se podía registrar con claridad, un patrón eléctrico conocido como potencial evocado. Hasta aquí, todo parece normal, pero lo verdaderamente increíble es lo que sucedía en la otra persona, en la que no estaba siendo estimulada. Mientras se registraba la actividad cerebral del segundo individuo, algo asombroso aparecía, un patrón sincronizado con el del primero, una especie de eco eléctrico, una respuesta cerebral que coincidía exactamente con el momento en que el otro recibía el estímulo, sin que hubiera contacto, sin que hubiera forma física de transmisión, como si ambos cerebros estuvieran compartiendo el mismo campo, como si fueran dos instrumentos afinados tocando la misma nota sin haberse puesto de acuerdo. Jacobo llamó a este fenómeno potencial transferido y lo interpretó como una evidencia de que las conciencias humanas pueden entrelazarse más allá del espacio, más allá del tiempo, más allá del lenguaje. Para muchos esto sonaba como magia, para otros como una amenaza, pero para él era solo el principio de algo mucho más grande, la demostración científica de que estamos todos conectados. Este tipo de experimentos rompe con todo lo que nos han enseñado. La ciencia tradicional aún insiste en que la mente está encerrada en el cerebro, que somos entidades separadas, que solo podemos comunicarnos a través del lenguaje o la tecnología. Pero este experimento dice otra cosa. Dice que tu conciencia puede expandirse, que puede tocar a otra sin necesidad de palabras, que puedes sentir a alguien aunque esté lejos, que la empatía, la intuición, la telepatía no son fantasías, sino capacidades dormidas que todos poseemos. Y esto no es solo interesante, es profundamente transformador, porque significa que no estamos solos, que nunca lo estuvimos, que nuestras mentes no son islas, que somos redes vivas dentro de una red mayor, que lo que piensas, lo que sientes, lo que vibras, tiene un efecto, no solo en tu cuerpo, no solo en tu vida, sino en la conciencia colectiva. Somos campos vibrando dentro de un campo mayor, y cada pensamiento que emites
Es una onda que impacta el tejido invisible de la realidad. Jacobo lo comprendió, lo estudió, lo midió, y por eso su trabajo incomoda, porque demuestra que no basta con cambiar el mundo externo, que la verdadera revolución está en el campo invisible, en la conciencia, en lo que no se ve, pero que lo sostiene todo. Hoy las neurociencias avanzadas comienzan a aceptar tímidamente que el cerebro funciona como un sistema abierto, que responde no solo a estímulos físicos, sino también a entornos emocionales, sociales, incluso energéticos. Pero Greenberg ya lo había dicho, ya lo había demostrado, mucho antes. Y si esto es cierto, entonces hay algo más que debes saber. Tus pensamientos no son solo tuyos, tus emociones no son neutras. Tu estado interior afecta a los demás, y también te afecta a ti. Por eso, cambiar tu vibración no es un acto egoísta, es un acto de amor. Es una forma de elevar no solo tu vida, sino la vida de todos. Porque si todos estamos conectados, entonces cada transformación interior que logras es un regalo para la red. Tal vez por eso Greenberg fue silenciado, porque su mensaje era demasiado liberador, demasiado poderoso. Porque si la mente humana es capaz de conectarse directamente con otra, entonces, ¿quién nos puede controlar? ¿Quién puede separarnos? ¿Quién puede manipularnos con miedo, con odio, con división? El potencial transferido no es solo un fenómeno eléctrico, es una llamada a despertar. Es la prueba de que lo que sentimos como intuición, conexión, sincronicidad, no es casualidad. Es conciencia viva, es resonancia profunda, es una invitación a recordar quiénes somos. No entes aislados, no cerebros en frascos, sino un solo organismo de luz, vibrando al unísono en la gran sinfonía del universo. Y tú, ya estás conectado. Capítulo 5. Cómo la mente y la látiz forman el universo que vives. Existe una red. No la puedes ver, no la puedes tocar, pero está ahí. Es más real que la materia, más sutil que el aire, más poderosa que cualquier fuerza conocida. Jacobo Greenberg la llamó la látice, una estructura energética que sostiene, conecta y contiene todo lo que existe. Cada pensamiento, cada forma, cada emoción, cada átomo, cada galaxia, todo lo que ves, todo lo que percibes, nace de esa red invisible. Pero hay algo aún más fascinante. Tú estás interfiriendo constantemente con esa red. Sin saberlo, sin darte cuenta, tu mente la afecta, la organiza, la transforma e incluso la moldea para crear lo que llamas tu realidad. No eres un observador pasivo, eres un emisor activo, un modulador, una antena viviente capaz de decodificar y reorganizar el campo energético del universo. Así de poderosa es tu mente, así de profunda es tu conciencia. La látiz, según Greenberg, es un entramado de frecuencias que contiene información pura, pero esa información no tiene forma hasta que entra en contacto con un cerebro, con una conciencia, con una intención. Es como una partitura en blanco esperando ser interpretada, y es tu mente la que la convierte en sonidos, en imágenes, en eventos. Por eso dos personas pueden vivir situaciones completamente distintas, incluso estando en el mismo lugar, porque cada una de ellas interactúa con la látice de manera única, filtrando, ordenando, dándole forma con sus creencias, emociones y estados internos. No se trata de una metáfora, es literal. Greenberg observó que la experiencia no está afuera, sino que emerge del contacto entre la actividad cerebral y la látice. La percepción es una creación, no una copia. Lo que ves, lo que sientes, lo que recuerdas, es un mapa personal generado por la forma en que tu sistema nervioso interpreta esa estructura vibracional universal. No existe una sola realidad. Existen infinitas posibilidades de percepción. Y tú, a cada instante, estás eligiendo una. Imagina por un momento que la látiz es como un océano infinito de luz e información. Un océano sin forma, sin dirección, sin límites. Tu mente es como un foco que ilumina una parte de ese océano, dándole forma momentánea. Ahí donde pones tu atención es donde el mar toma figura. Donde eliges mirar es donde el universo se revela. Y lo que no observas
simplemente no existe para ti. Esta es la razón por la cual la atención es tan poderosa, porque no solo dirige tu experiencia, sino que literalmente da forma a la látice en el campo perceptual que llamas vida. Todo esto tiene implicaciones enormes, porque significa que no eres víctima de un destino fijo. No estás encerrado en una estructura externa que determina tu suerte. Estás co-creando, segundo a segundo, la película que llamas tu mundo. Y esa película puede cambiar en cuanto tú cambies tu forma de mirar, de sentir, de interpretar, de estar, porque el mundo no es lo que es, el mundo es lo que tú eres cuando lo miras. Jacobo lo dijo con claridad. La mente no solo decodifica la látice, también la activa. Eso significa que dependiendo del estado de tu conciencia, puedes acceder a distintos niveles de realidad. Puedes ver más o menos, puedes captar lo sutil o quedarte atrapado en la superficie. Puedes vivir una existencia limitada, mecánica, repetitiva, o puedes abrir la puerta a lo místico, a lo intuitivo, a lo milagroso. Todo depende de la frecuencia desde la cual operas. En estados de conciencia ordinarios, tu mente está fragmentada, dominada por el miedo, por la prisa, por la memoria del pasado. En ese estado solo puedes acceder a una pequeña parte de la látiz, pero cuando entras en estados de expansión, a través de la meditación, la contemplación, el amor profundo, el silencio verdadero, entonces tu campo se amplía, tus filtros se diluyen, y la látiz comienza a revelarte otra dimensión del universo, un universo donde todo está vivo, donde todo está conectado, donde el tiempo y el espacio dejan de ser barreras. Y tú simplemente sabes, sin pensar, sin dudar, sin necesitar pruebas externas. Este conocimiento directo, esta percepción expandida, fue lo que Grimberg exploró hasta el último día. Fue lo que vio en los chamanes, en los místicos, en los niños que leían con los ojos vendados. Fue lo que buscó demostrar con experimentos, con teoría, con valentía. Porque si la mente puede afectar la estructura del espacio, entonces el verdadero poder no está en la tecnología, está en el interior humano. Y eso es lo que nadie quiere que recuerdes. ¿Te das cuenta ahora del poder que tienes? ¿Te das cuenta de que no estás atrapado? De que la realidad no es un castillo de piedra, sino un río de energía en movimiento, listo para ser guiado por tu atención, tu intención, tu vibración. Entonces, ¿qué realidad estás eligiendo crear hoy? ¿Estás proyectando miedo o amor? ¿Estás decodificando desde la escasez o desde la gratitud? ¿Estás filtrando la látiz con viejas heridas o con una conciencia nueva, abierta, viva? Porque el universo, tal como lo percibes, no está allá afuera. Está aquí adentro. Está en tu forma de estar en el mundo. Y si entiendes esto, si realmente lo comprendes, entonces nada vuelve a ser igual. Ya no puedes decir que así es la vida, porque la vida es como tú la estás percibiendo ahora. Y puedes percibir diferente. Puedes despertar, puedes crear otra forma, otro mundo, otro tú, y todo empieza en tu mente. Capítulo 6. ¿Por qué no nos enseñan esto en la escuela? Desde que somos niños, nos enseñan a memorizar datos, a repetir fórmulas, a encajar en un molde. Nos dicen qué pensar, cómo comportarnos, qué es verdadero y qué no lo es. Pero en ningún momento nadie nos enseña a mirar hacia adentro. Nadie nos habla del poder de nuestra mente. Nadie nos dice que lo que sentimos, pensamos y creemos tiene la capacidad de formar nuestra realidad. ¿Por qué? ¿Por qué pasamos años aprendiendo la fecha de batallas antiguas, los nombres de ríos lejanos, estructuras químicas que olvidamos, y nunca nos hablan de la conciencia? ¿Por qué nadie nos enseña a respirar con atención, a observar nuestros pensamientos, a enfocar nuestra energía? ¿Por qué nadie nos dice que tenemos acceso a un campo invisible que conecta todo y que, al sintonizarnos con él, podemos transformar nuestra vida? La respuesta es incómoda, porque si tú sabes que tienes ese poder, ya no puedes ser controlado. Porque si comprendes que tu mente no solo reacciona, sino que crea, entonces no dependes de sistemas externos para ser feliz, sano o libre. Porque si despiertas a tu verdadera naturaleza, el miedo ya no funciona contigo.
Y el miedo es la herramienta más antigua del sistema para mantenernos dormidos. Jacobo Greenberg lo sabía. Por eso su trabajo no se enseñaba en las universidades tradicionales, aunque era rigurosamente científico. Por eso su teoría sintérgica no se incluía en los libros de texto. Por eso, cuando demostró que dos cerebros podían conectarse sin palabras, sin estímulos físicos, fue ignorado, ridiculizado y luego desapareció. Porque la educación, como está planteada hoy, no busca despertar, busca programar, busca crear personas obedientes, funcionales, predecibles. Y para lograr eso, hay que cortar desde temprano el vínculo con lo invisible, con lo sagrado, con lo interno. Hay que hacerte creer que estás separado, que estás limitado, que dependes de lo externo. Hay que convencerte de que no sabes, de que necesitas que alguien te diga qué hacer, qué pensar, qué sentir, y cuando uno se lo cree se convierte en esclavo, incluso dentro de una sociedad libre. Pero ¿y si la educación fuera diferente? ¿Y si desde pequeños nos enseñaran a cerrar los ojos y escuchar nuestro mundo interior? ¿Y si cada niño aprendiera que sus pensamientos son semillas que crean? ¿Y si aprendiéramos a sentir el campo energético que nos rodea, a canalizarlo, a sintonizar con él como una radio cósmica? ¿Qué tipo de humanidad seríamos? Greenberg proponía una educación de la conciencia, no una educación para producir obreros o consumidores, sino una que forme seres completos, despiertos, capaces de experimentar y de crear realidades conscientes. En sus estudios, descubrió que incluso niños con los ojos vendados podían leer textos completos si eran entrenados a usar su percepción extraocular. Esto no es un truco, no es un juego. Fue documentado, filmado, registrado. Pero, ¿qué hizo la comunidad académica con esto? Lo negó, lo ocultó. Porque si un niño puede leer sin usar los ojos, entonces todo el paradigma sensorial, todo el modelo educativo, todo el concepto de realidad entra en crisis. Y tal vez por eso Jacobo fue silenciado, porque no hablaba desde la fe, hablaba desde la ciencia, pero una ciencia viva, abierta, que se atrevía a mirar hacia lo invisible, que no tenía miedo de unir lo místico con lo neurológico, lo espiritual con lo fisiológico, una ciencia que entendía que el conocimiento no puede dividirse, que lo real no termina en lo que puede medirse, que lo esencial, como dijo Saint-Exupéry, es invisible a los ojos. Imagínate un aula donde en vez de solo repetir, se medita, donde se enseña a observar los propios pensamientos, a dirigir la atención, a conectar con los demás desde la energía, no desde la competencia, donde los niños aprenden que sus emociones son energía en movimiento y que pueden aprender a regularlas, a escucharlas, a transformarlas. ¿Qué pasaría si eso fuera lo normal? Pasaría lo impensable para el sistema, porque un ser humano que conoce su campo energético, que comprende cómo su conciencia moldea la realidad, es libre, y una humanidad libre no es manipulable, no compra por ansiedad, no obedece por miedo, no se divide por ideologías, ama, escucha, crea, sana. La educación actual no está diseñada para eso, está diseñada para producir rendimiento, resultados, notas, competencia, pero no sabiduría, no profundidad, no conexión. Jacobo sabía que ese era el mayor error de nuestra civilización, ignorar el campo interno mientras pretendemos controlar el externo. Por eso, la verdadera revolución no está en cambiar el sistema desde afuera, está en cambiar la forma en que educamos a las nuevas generaciones, está en mostrar con nuestro ejemplo que es posible vivir desde la conciencia, desde la intención, desde la expansión. No necesitamos esperar a que cambien los libros de texto. Podemos empezar ahora, en casa, en el presente, meditando con nuestros hijos, enseñándoles a sentir su energía, hablándoles del campo que los rodea, escuchándolos desde el corazón, mirándolos como lo que son, semillas de una nueva humanidad. Porque el cambio no viene de afuera, viene de dentro, y lo que Jacobo Greenberg descubrió no necesita permisos para florecer, solo necesita que lo recuerdes, que lo vivas, que lo enseñes, que lo seas. La conciencia no se impone, se contagia, y tú ya la estás despertando. Capítulo 7.
Un ejercicio de 3 minutos que puede transformar tu realidad. No necesitas horas de meditación, no necesitas fórmulas complejas ni rituales secretos. Solo necesitas 3 minutos, 3 minutos de verdadera conexión, 3 minutos de intención pura, enfocada, viva. Porque cuando comprendes que la realidad responde a tu estado interno, a tu vibración, a tu conciencia, entonces entiendes que cada segundo cuenta y que unos pocos minutos bien dirigidos pueden ser suficientes para cambiar el curso de tu vida. Jacobo Greenberg decía que la mente humana es como un emisor de frecuencias, que lo que piensas, lo que sientes, lo que crees, se convierte en ondas que atraviesan la latice, ese campo energético que sostiene todo lo que existe, y que si aprendes a sintonizar esas ondas, a dirigirlas con claridad y coherencia, puedes moldear la información del universo. Puedes transformar la estructura de tu experiencia. Puedes alterar literalmente tu realidad. Por eso, este ejercicio no es solo una práctica, es un acto de creación, es una forma de entrar en el laboratorio de tu propia conciencia, de experimentar contigo mismo, de comprobar que sí tienes el poder, que sí puedes. Y ahora te lo voy a enseñar. No necesitas más que tu respiración, tu presencia y tu intención. Busca un lugar tranquilo. No importa si es pequeño, si es humilde, si es en medio del ruido. Lo importante es que durante 3 minutos decidas hacer una pausa, detenerte, apagar el piloto automático y entrar en el centro de ti. Siéntate con la espalda recta, cierra los ojos suavemente y lleva tu atención a tu respiración. No la fuerces, solo obsérvala, inhala, exhala. Siente el aire entrando y saliendo. Deja que el mundo se calme. Deja que el cuerpo se asiente. Deja que el ruido mental se diluya, como espuma en el agua. Ahora lleva tu atención al centro de tu pecho, al corazón, a ese punto donde vibra tu ser más profundo. Y desde ahí, visualiza algo que deseas manifestar. Puede ser paz interior, puede ser salud, puede ser una relación armoniosa, un proyecto que anhelas ver realizado. No importa qué sea, pero elígelo con el corazón, no desde el ego, no desde el miedo, desde el alma. Y aquí viene el secreto. No lo visualices como si fuera algo que quieres alcanzar. Visualízalo como algo que ya es, ya está, ya lo tienes, ya lo eres. Siéntelo, vívelo, respira dentro de esa realidad. Siente la gratitud por eso que ya está manifestado, no como deseo, como presencia, como certeza. Durante 3 minutos, sostén esa imagen, esa emoción, esa frecuencia, no con rigidez, no con esfuerzo, con amor, con alegría, con gratitud profunda, porque el universo no responde a tus palabras, responde a tu vibración. Y cuando vibras en gratitud por lo que aún no se ha manifestado, entonces estás diciendo, ya lo he creado, y el campo responde. La latice reorganiza su estructura. El espejo comienza a reflejar lo nuevo. Cuando termines, no salgas corriendo al mundo como si nada. Quédate un momento sintiendo, permite que la energía se asiente, y luego, camina por tu día sabiendo que algo ya ha cambiado, que lo sembrado está germinando, que lo sentido está vibrando. Este ejercicio, si lo haces cada día, no solo te conectará con tu poder creador, también te mostrará que no necesitas buscar fuera lo que ya habita dentro, que no estás separado del universo. Eres el universo, experimentándose a través de ti. Eres la conciencia jugando a recordar. Eres el campo entero encarnado en una forma humana, con la capacidad de transformar la totalidad desde un instante de presencia. Greenberg no ofrecía milagros, ofrecía práctica, conciencia, sintonía. Y este ejercicio es eso, una puerta hacia lo invisible, un acto de revolución interior, una manera de decirle a la vida, estoy listo, estoy despierto, estoy creando. Hazlo por 3 minutos, cada día, y observa. No busques resultados inmediatos como un niño que planta una semilla y escarba al día siguiente. Confía, siente, permanece, porque cuando trabajas desde la conciencia, todo cambia. No siempre como esperabas, pero siempre como necesitas. Este ejercicio es simple, pero no es pequeño. Es poderoso,
Porque lo más grande no está en lo complicado, está en lo auténtico. Y no hay nada más auténtico que una mente humana, conectada con el corazón, emitiendo una frecuencia de amor, de gratitud y de certeza. Hazlo, cada día. Y no me creas, compruébalo, porque solo tú puedes crear la realidad que estás a punto de vivir. Capítulo 8. La verdad que no puedes ignorar y qué hacer con ella. Ahora ya lo sabes. Ya no puedes mirar la vida de la misma manera. Ya no puedes decir que todo es cuestión de suerte, de azar, de causas externas que escapan a tu control. Porque sabes, en lo más profundo de ti, que tú estás creando, que siempre lo has estado haciendo, que cada pensamiento, cada emoción, cada creencia que has sostenido, ha sido una pincelada más en el cuadro que llamas tu realidad. Esa es la verdad que ya no puedes ignorar, y no es una verdad cómoda, porque te exige, te confronta, te saca de la posición de víctima y te entrega las llaves de un vehículo que quizás no sabes aún cómo conducir, pero ahí están, las llaves, el volante, el camino. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con eso? Jacobo Greenberg no nos pidió que creyéramos en su palabra, nos pidió que observáramos, que investigáramos, que sintiéramos. Su obra no fue un dogma, fue un mapa hacia el núcleo de la conciencia, hacia esa zona invisible donde la realidad se gesta antes de manifestarse. Ahora que has recorrido parte de ese mapa, tienes dos opciones. Puedes guardarlo en un cajón y seguir tu vida como si nada, o puedes empezar a caminarlo. Caminarlo es practicar, es observar tus pensamientos con atención, es sentir tu energía, tu vibración, tu impacto, es dejar de emitir desde el miedo y comenzar a sintonizar con el amor. Es mirar a los demás no como objetos separados, sino como extensiones de una misma red, de un mismo campo, de un mismo ser. Caminar este mapa es dejar de buscar afuera lo que solo puede surgir desde dentro. Sí, es desafiante, porque cada vez que elijas juzgar, deberás recordar que estás proyectando. Cada vez que te quejes, sabrás que estás vibrando en carencia. Cada vez que sientas odio, verás que estás distorsionando el campo, pero también es liberador, porque en cada instante puedes elegir diferente, puedes respirar, puedes observar, puedes detener el impulso automático y decir, ahora no, ahora quiero crear otra cosa, y esa elección, aunque parezca pequeña, es todo. El mundo no cambiará por una gran revolución externa, cambiará por miles, millones de microrevoluciones internas, de seres humanos comunes que un día decidieron dejar de vivir dormidos, que despertaron en su metro cuadrado, que comenzaron a vivir con intención, con presencia, con conciencia. Jacobo hablaba de una red de conciencias interconectadas, un organismo vivo que nos trasciende, un hipercampo que se retroalimenta de cada pensamiento humano. Si eso es cierto, y todo indica que lo es, entonces cada vez que tú eliges amar en lugar de temer, no solo cambias tu realidad, cambias la del mundo, elevas la frecuencia colectiva, expandes la capacidad de percepción de la humanidad entera. Por eso esta verdad no es solo para ti, es para todos, y compartirla no significa predicar, significa vivirla, encarnarla, ser testimonio de una conciencia despierta, no con palabras vacías, sino con acciones, con coherencia, con presencia. Greenberg desapareció, tal vez porque su mensaje era demasiado adelantado, o tal vez porque ya había cumplido su misión, pero su legado sigue vivo, está en ti, está en todos los que se atreven a mirar más allá de lo visible, más allá del miedo, más allá de lo que nos dijeron que era posible. Hoy, elige, consciente, presente, vivo, elige crear, elige confiar, elige expandir, porque ahora sabes que el universo no responde a lo que dices, sino a lo que eres, y lo que eres está completamente en tus manos. Y ahora que has llegado hasta aquí, ya no eres el mismo. Algo dentro de ti se ha movido. Has visto la posibilidad de una realidad más profunda, más vibrante, más tuya. Has comprendido que el universo no es una máquina indiferente, sino un espejo vivo que responde a tu estado interior, que la conciencia no es un producto del cerebro, sino el origen de todo. Jacobo Greenberg lo supo, lo vivió, lo compartió, y
y aunque su cuerpo desapareció, su mensaje sigue expandiéndose, como ondas en un lago silencioso, porque una vez que la verdad toca tu alma, no puede desoírse, solo puede crecer. Ahora, el siguiente paso es tuyo. Puedes cerrar este video y seguir con tu día, o puedes permitir que esta semilla germine en ti. Puedes practicar, observar, sentir y crear, porque la realidad no responde a lo que deseas, responde a lo que eres. Y tú ya sabes cómo serlo. Antes de cerrar este video, déjame hacerte una última invitación, no a seguirme, no a creer en todo lo que aquí dijimos, sino a hacer lo más valiente que puede hacer un ser humano, pensar por sí mismo. Si algo de lo que escuchaste hoy hizo vibrar tu interior, no lo dejes pasar como un simple video más. Suscríbete, activa la campanita y quédate con nosotros porque esto apenas comienza. Pero sobre todo, comenta, exprésate. Dinos qué parte te estremeció, te inspiró, te hizo dudar o te rompió por dentro. Tu experiencia, tu voz, tu conciencia son parte de este campo. Y aquí, cada palabra tuya es energía viva.